esa posibilidad de que se conecte con un alumno o con una alumna es justamente dependiendo de lo que el profesor o la maestra hace, ¿no? En un primer instante incluso, puede ser virtual, puede ser físico, la clase presencial puede ser, pero aquí el asunto está cómo te conectas, cómo, digamos, te haces empatía con el alumno, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad de entender ahora que no hay aprendizaje sin emoción, entonces está cerrado el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy se sabe, señores, que activamos neurotransmisores, o sea, sustancias químicas, que en el momento que tú me ayudas para que yo encantarme, ilusionarme, seducirme con tu clase, ¿no? En ese momento yo estoy secretando químicos y esos químicos son los que me motivan o me pueden desmotivar. Y si me desmotivan, yo me desconecto de tu clase. O sea, reitero, puedo estar presente, puedo estar ahí hasta, digamos, asistiendo plenamente, pero no estoy entendiendo y no estoy avanzando en lo que tú estás avanzando. ¿De acuerdo? Esto es un principio fundamental de la neurociencia, de la neuroeducación, y ahí es donde nos vamos a entrenar durante estas 8 semanas, ¿no? Estos 2 meses, especialmente a tener claro cómo aprende el cerebro, ¿sí? Eso vamos a recorrer desde el módulo 2, que ya viene a ser, por ejemplo, la gestión socioemocional. Y si este principio dice, sin emoción no hay aprendizaje, entonces lo primero que tendríamos que empezar a aprender a manejar son eso, o sea, las emociones, ¿no? O cómo despertamos emociones en nuestros alumnos. Eso es clave, por ejemplo, para poder enganchar y hacer que nuestra clase sea no solamente aprendida, sino entendida, ¿ok? Así que, a ver, eso con respecto al aprendizaje y de cómo aprende el cerebro. Otro de los asuntos que les estaba comentando, ¿se acuerdan? Era qué cosa es la memoria, ¿no? ¿Dónde está la memoria en el cerebro? ¿Cuán importante es la memoria? Miren cómo se da la memoria. Primero reconocemos algo, identificamos, ¿no? Lo aprendemos, lo conocemos, luego lo almacenamos, o sea, queremos que se quede, lo vamos como que rumiando, repitiendo, se va almacenando, y cuando nosotros necesitamos, lo evocamos, o sea, lo recordamos. Así funciona la memoria, con 3 fases. Pero hay que entender que la memoria, fíjense ustedes, yo les había dicho en la conferencia que tuvimos en la clase anterior, la conferencia que algunos de ustedes han participado, les decía, el cerebro funciona en sistema, ¿no? Y como funciona en sistema, entonces no hay una partecita para cada cosa. No se vaya a pensar que por una parte podría estar la inteligencia, por acá la creatividad, más acá la memoria y por otro lado tal cosa. No, no funciona por partes del cerebro. El cerebro funciona en sistema. Tanto así que para la memoria, fíjense ustedes dónde se activa. Lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo hasta occipital está allí, ¿no? Cerca al cerebelo está el occipital y el frontal, incluso el prefrontal, dice allí. O sea, casi todo el cerebro se activa para recordar algunas cosas, ¿no? Ciertamente hay un epicentro siempre. Eso es como el ejemplo que yo podría poner, ¿no? El temblor, Dios no quiera que ocurra nada más, pero el temblor último que ha pasado en Perú, Amazonas el epicentro, pero no tembló solo Amazonas, sino otras regiones también, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así el cerebro. Tiene un epicentro, pero también se mueve en otras partes. Por eso que se llama, funcionamos en sistema. Pero el epicentro de la memoria, el que regula la memoria, se llama hipocampo, ¿sí? El hipocampo, señores, es el que tiene 3 funciones principales, ¿no? La memoria, el aprendizaje y la sinergia que podemos hacer con los demás. Entonces, incluso se dice que el hipocampo es más grande en las mujeres que en los varones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres
guardan más cosas, en todo caso te lo recuerdan más o te lo refrescan más rápido, ¿no? ¿Te acuerdas qué tal fecha? ¿Te acuerdas qué tal lugar? ¿Te acuerdas que no? El varón a veces no le presta mucha importancia a esas cosas, pero la mujer guarda más en su memoria esas cosas, especialmente detalles de familia, detalles emocionales, le impacta mucho y los conserva más, o sea, los evoca más fácilmente incluso y los recuerda, ¿no? Ese es el hipocampo que es más grande en la mujer que en el varón. Con justa razón quizá tiene esa mayor capacidad. Y en el caso de la memoria, se sabe que es básica para poder aprender nuevas cosas. Es decir, no hay aprendizaje sin memoria. Eso es lo que en educación ustedes lo conocen como los conocimientos previos. Yo no puedo imaginar ni debo entender que el alumno viene vacío, ¿verdad? El alumno viene con una serie de conocimientos y aprendizajes ya, y yo solamente tengo que recuperar esos conocimientos previos, es más, revalorarlos para que finalmente pueda generar nuevos conocimientos, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que eh, el, la memoria hace con nosotros. Es muy importante que conservemos también saludable nuestro cerebro para poder tener una memoria saludable, ¿no? Ahora, si perdemos la memoria, cosa que pasa con mucha gente a partir de una amnesia crónica, amnesia aguda o quizá Alzheimer, que Dios no lo quiera, ¿no? Por la edad, sin memoria no hay pasado, presente ni futuro, ¿ok? Sin memoria no hay pasado, presente ni futuro. Wow, esto es sumamente interesante, ¿verdad? Porque si entendemos que la persona pierde memoria, entonces voy a entender que esta persona no puede aprender nuevas cosas, pero además ya no puede construir nada más, digamos, de conocimiento, de aprendizaje en el presente y en el futuro, ¿no? Si es que va perdiendo la memoria retrógrada, se le llama, porque la anterógrada es de futuro, ¿verdad? En los tipos de memoria. A ver, para que ustedes puedan diferenciar en alguna forma lo que recordamos en la vida. Bien, fíjense, hay una memoria que se llama la memoria semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Para ponerles un ejemplo más que concepto. La memoria semántica tiene que ver con, por ejemplo, tú recuerdas que lo que estás usando ahora para ver esta clase se llama celular o se llama computadora o se llama laptop, no sé, ¿no? Eso tú lo recuerdas nomás. O que lo que estás puesto se llama camisa, blusa, pantalón, etcétera. O lo que ves por allá se llama mesa, silla, etcétera. ¿Por qué lo recuerdas? No sé cómo lo recuerdo. Si alguien te dijera o te preguntara dónde lo aprendiste, cuándo lo aprendiste, tampoco, no recuerdas, ¿verdad? ¿Por qué? Por una sola razón, porque la semántica es cómo sonó, cómo te sonó a ti, cómo se percibió y cómo se te fue quedando, nada más, ¿no? A diferencia de esta otra memoria, la memoria episódica, que es interesante hacerla una comparación, ¿no? La memoria episódica es diferente a la semántica, ¿por qué? Porque la memoria episódica es más bien ese hecho que te quedó, ese hecho que recuerdas por el impacto emocional que tuviste, ¿de acuerdo? Por esa situación difícil, terrible, horripilante, o quizá la situación más alegre, más feliz que te tocó vivir y que finalmente lo recuerdas, ¿verdad? Y te lo recuerdas, reitero, por el impacto emocional, ¿no? Es como si te dijeran, algunos que tienen varios hijos incluso, te van a decir, ¿dónde y cuándo nació tu hijo, tu primer hijo, por lo menos? Te vas a acordar, te va a venir a la memoria, ¿no? O tu primera hija, lo máximo, ¿no? Te vas a acordar, no te vas a olvidar. ¿Cómo te podrías olvidar? Es un impacto emocional, ¿verdad? Ese impacto emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando nació Seleni, te vas a acordar, sí o sí, ¿no? Entonces, es demasiado interesante entender cómo es que se produce
esa memoria, ¿no? Además, otro tipo de memoria que podríamos ponerlo aquí es la memoria procedural. ¿Qué es la memoria procedural? De procedimientos, ¿no? Claro, si alguien me dijera, tú tienes esa memoria, y yo se lo digo directamente no. ¿Y saben por qué? Porque la memoria procedural es de aquella persona, qué manera de ser metódica, qué manera de ser ordenada, qué manera de ser pulcra en todo. Sigue una secuencia, ¿no? Sabe de dónde viene, sabe a dónde va, qué va a continuar de aquí. Sigue un procedimiento, mejor dicho. Y hay algunos que no podemos seguir un procedimiento, ¿no? Somos tan quizá hiperactivos o más aún desatentos que no seguimos un procedimiento, nos saltamos los procesos y los pasos, ¿no? Entonces, a diferencia de la memoria episódica que te genera un impacto, ¿no? Entonces, la memoria más bien procedural es, reitero, de procedimiento, ¿no? De procesos, de caminos a seguir, ¿de acuerdo? Ahora, working memory, la memoria de trabajo, ¿ok? ¿Qué es la memoria de trabajo? Es aquella memoria que tú la necesitas para ese momento, para el trabajo, ¿sí? Es decir, si se quiere, tú vas a necesitar, por ejemplo, oiga, yo necesito que me pases tu DNI o dame tu número, ¿no? Y en ese momento lo recuerdo para tomar nota o para marcarte. Pero luego ya no lo recuerdo, es más, ya no lo necesito, ¿no? Y quizá por eso no lo recuerdo. Pero fue para ese momento, por el trabajo, por ese momento que yo necesitaba esa información, lo recordé hasta tomarlo nota y más tarde, si me preguntas, ya no lo voy a recordar. A diferencia, obviamente, de una memoria a corto plazo que yo lo quiero conservar esta semana o este mes voy a trabajar con eso y sí lo quiero conservar. Entonces, lo repito varias veces o quizá lo anoto en un papelito y sin embargo, si lo dejo de usar, ya me voy a olvidar. A diferencia de la memoria a largo plazo, que más bien tiendo a repetirlo varias veces al punto que ya no me voy a olvidar fácilmente, ¿no? Pues se me quedó. Digamos, es como que es tu clase, ¿no? Es la clase que tú dictas con tus alumnos y que lo necesitas o tanto repetirlo, ya se te quedó, pues, ¿no? Ya sabes qué viene, que, cómo se explica eso, qué es eso, etcétera. Ya lo puedes hacer hasta de memoria sin ver necesariamente un apunte, ¿no? Bueno, eso es en realidad memoria, ¿no? Vamos rápidamente a esto de las memorias que a veces complica a las personas, como les decía, especialmente si se da el Alzheimer, ¿no? La enfermedad del olvido. Para no caer en uno y en otro, se está recomendando ahora varias técnicas, ¿no? Uno es trabajar de manera comparativa, ¿no? Siempre que quieras recordar algo, compáralo con otra cosa y lo vas a relacionar. O si no, haz un contraste. Esto es blanco, lo otro es negro, ¿no? Entonces, como un matiz de intercambio, te vas a recordar siempre de esa manera cuando lo contrastas. O simplemente si haces un resumen, infieres, sacas tu propia, digamos, tu propio resumen o la deducción, que a partir de una explicación general tú deduces una situación muy, muy puntual, ¿no? O la repetición, ¿ok? Para que no te olvides, también es importante repetir, 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 repetir todo lo que puedas. Eso también es una buena técnica, ¿no? Pero eso es para, reitero, ponerlo en la memoria, no necesariamente para ser creativos, quizá, o para ser inteligentes en la magnitud que la neurociencia habla, que es importante, ¿no? A ver, hay algunos que confunden en el proceso el tema de amnesia y Alzheimer. El Alzheimer no te va a dar menos de 60 años, ya se sabe ahora, ¿no? Que ciertamente antes hay ciertos síntomas, si los anticipamos, podemos prever o anticiparnos al Alzheimer. Pero hay algunos que tienden a confundir más bien la amnesia con el Alzheimer, por ahí se olvidan de algunas cosas y van ya hasta preocupándose mucho, ¿no? Y dicen, wow, creo que estoy teniendo ya el problema de la enfermedad del olvido. Y no necesariamente se los aviso. ¿Por qué? Porque
Hay una gran diferencia entre amnesia y Alzheimer. Amnesia es que si tú olvidas el celular, ¿dónde dejaste? Olvidas un lapicero, olvidas cepillo dental, tu monedero, no sé, tu cartera, tu billetera o tu DNI, lo que fuere. Pero si ahorita lo estaba agarrando, ahorita, ¿dónde lo he dejado? ¿Dónde? Dios mío, esta cabeza, ¿no? Entonces uno hasta se golpea. No te tienes que autoflagelar. ¿Qué cosa es lo que estaría entendiéndose? Que la amnesia le puede ocurrir a cualquiera. Eso de olvidarse dónde dejamos algo un momentito, eso es normal, ¿no? Claro, si dejas a tu hijo en el carro y el carro se lo lleva, ya eso sí es un trastorno, ¿no? Pero si tú dejas algunas cosas que finalmente están ahí en el día a día, incluso lo olvidaste en tu propia casa, no sabes dónde está, alguna persona incluso dice, oye, a ver, llámame para saber, ¿no?, dónde está mi celular. Entonces, eso es una característica, son características de la amnesia, ¿sí? Reitero que le puede pasar a cualquiera. ¿Cuándo es Alzheimer? Que ya es la enfermedad del olvido, ¿no? Ya es irreversible. La amnesia, tú olvidas ahora y más tarde no vas a olvidarlo y quizá te vas a recordar mejor. Pero el Alzheimer es irreversible, no puedes volver a recordar cosas. Lo olvidaste, ¿no? En el Alzheimer te pasa algo realmente feo, ¿no? Imagínate olvidar que con la persona que estás viviendo es tu pareja. O sea, ¿no? Ya no sabes, lo olvidaste, lo ves como extraño, le preguntas cosas que no viene al caso, porque no lo reconoces, o sea, lo olvidaste. Ese es un tema fatal, realmente increíble, pero real en la gente, ¿no? Y el que sufre Alzheimer no sufre él solo, hace sufrir a todo el entorno, y eso hay que tener mucho cuidado con las personas adultas especialmente, ¿no? Que necesitan un poco de comprensión, de tolerancia, pero también de ejercitarse plenamente. Ejercitarse. Ejercitar al cerebro es una de las tareas más interesantes que nos ha encargado la neurociencia en esta época. ¿De acuerdo? Y bueno, esto que les quería contar también, que es clave para el tema de aprendizaje, ¿no? No hay aprendizaje sin atención y no hay memoria sin atención. No olvides que gran parte de lo que olvidas, por ejemplo, olvidaste dónde dejaste el celular, es justamente porque no estabas prestando atención dónde lo vas a dejar. Es más, tú estabas preocupado en otra cosa y en ese momento soltaste el celular ahí, ¿no? Pero ahí nomás. Entonces, claro, como no estabas prestando atención para o hacia el celular, sino que tu mente estaba preocupada en otra cosa, en realidad no estabas atendiendo eso. Entonces, cuando no hay atención, no hay comprensión. Cuando no hay atención, no hay recuerdo, no hay memoria, no lo vas a recordar, ¿no? La atención es clave. Por eso hay mucha gente que vive en un día a día haciendo cosas, muchas cosas, abarca muchas cosas a la vez, ¿no? Puede perder varias cosas al día también, ¿no? Pero no solamente eso, sino que se está desgastando. Hay gente que sí puede ver una, dos, tres, cuatro cosas y rápidamente sale de ahí, pero también hay que tener cuidado con la salud, ¿no? Porque eso, como diríamos, finalmente pasa la factura, ¿de acuerdo? Entonces, la atención es clave, señores, para poder recordar, ¿no? Préstele atención a lo que hace, préstele atención. Porque si no le prestas atención, entonces no solamente te vas a olvidar, sino que vas a ser ineficiente en lo que haces. ¿Ok? Bien, hasta ahí, por favor, querría explicar básicamente esto de percepción. La percepción no es algo que ocurre a partir de lo que ves, ¿no? Algunos piensan que yo estoy percibiendo lo que está pasando y entonces yo me explico, pero como los dos estamos viendo lo mismo, entonces los dos estamos pensando lo mismo de eso. No es cierto. Cada uno tiene una percepción diferente de ese mismo hecho. Los dos estamos viendo lo mismo, pero cada uno tiene percepción diferente. ¿Por qué? Porque la percepción es la capacidad de explicarnos algo, no solamente con lo que estamos viendo, por lo que está pasando, sino por lo que tenemos como historia de vida.
si mi historia de vida ha sido marcada sobre un hecho de eso muy relacionado, o si mi historia de vida ha sido más bien beneficiada sobre ese hecho que yo estoy viendo, mi percepción va a ser de acuerdo a mi percepción, de acuerdo a mi historia de vida, ¿no? Si para ti, por ejemplo, ver un accidente es como un trauma, te agarra un tic nervioso, un shock nervioso y te paraliza y hasta te quieres morir, es porque de alguna manera en tu historia de vida ha estado marcado eso. ¿De acuerdo? O sea, tú vienes con ese trauma ya y en ese momento solo se refleja. ¿Por qué? A partir de la percepción. Sí, 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 la percepción es clave, ¿no? Ahora, eh, por cierto, también es importante entender que la percepción de la otra persona podría ser más bien distinta. No se trauma, no se paraliza, se activa más bien y le da ganas de ir a ayudar más bien a los que se han accidentado. Fíjense la diferencia, ¿no? Mientras uno se paraliza y hasta se trauma, otra persona le da ánimo para ir a ayudar. ¿Por qué? Porque en su historia de vida es quizá que a él también le ayudaron o él vio a alguien que ayudó o una situación relacionada con lo que estamos haciendo. Nuestra percepción, o sea, la explicación de un hecho está directamente relacionada con nuestra historia. Nosotros nos explicamos algo de acuerdo a lo que hemos vivido antes, no solamente de acuerdo a lo que está pasando. Si alguien te insulta o alguien te grita, tú reaccionas no por lo que te gritó, sino por tu historia de vida, ¿no? Porque tú vienes de esa historia, quizá de una historia un poco complicada. Así que la percepción y todo eso es fundamental, ¿no? Para poder explicarnos el punto de vista diferente de los demás. A veces discutimos por puntos de vista diferentes, cuando no entendemos que eso es un punto de vista diferente, es justamente porque su historia es diferente a la tuya. No vamos a pretender que su punto de vista sea igual al nuestro. ¿De acuerdo? Bien, esto, señores, es una